Hubo una época en la que vender un videojuego no era solo cuestión de enseñar un tráiler o enseñar un gameplay, no. Había campañas que estaban dispuestas a hacer literalmente lo que fuera con tal de que se hablara de su juego. Y cuando digo lo que fuera, es lo que fuera. Durante años el marketing en los videojuegos crució líneas que hoy serían impensables. Campañas que no solo buscaban llamar la atención, sino provocar, incomodar y generar polémica aunque el juego quedara en segundo plano. Y lo peor es que muchas veces funcionaba. Y vamos a empezar este vídeo con Burnout 2 Point of Impact. Lo de Burnout 2 fue una de esas campañas de marketing que hoy parecen una broma, pero que en 2002 fue totalmente real. Acclaim, que publicaba Burnout 2 Point of Impact, anunció que pagaría las multas por exceso de velocidad que recibieran conductores del Reino Unido el 11 de octubre de 2002, justo el día del lanzamiento del juego. La idea era muy simple y bastante salvaje. Sí, Burnout iba de conducir como un animal, chocar, arriesgar y vivir la velocidad al límite. La campaña quería llevar esa misma sensación al mundo real para que todo el mundo hablara del juego, y claro, vaya si hablaron. El problema es que la campaña no parecía una travesura inocente, parecía una invitación directa a correr más de la cuenta. Acclaim intentó venderlo como una acción publicitaria rompedora, casi macarra, muy en la línea espiritual del arcade y provocador de Burnout. Querían escándalo, titulares y polémica gratuita, porque sabían que eso daba una visibilidad brutal. Y siendo sinceros, les salió. Durante unos días, medio mundo habló más de la campaña que del propio juego, pero al gobierno británico no le hizo ninguna gracia. Las autoridades criticaron la idea por irresponsable porque podían animar a la gente a conducir de una forma temeraria, y la promoción acabó cancelándose tras la reacción negativa. O sea, Acclaim no lo hizo porque quisiera ayudar a nadie con las multas, lo hizo porque Burnout 2 necesitaba una campaña tan pasada de vueltas como el propio juego. Pero eso no fue nada comparado con God of War 2. Lo de God of War 2 en Grecia fue uno de esos casos en los que una compañía quiso montar un evento impactante y acabó pasándose 3 pueblos, en un showcase de prensa celebrado en Atenas el 1 de marzo de 2007. Organizado para promocionar el juego, se utilizó una cabra decapitada real como parte de la ambientación. La intención era muy clara: empujar el tono salvaje, brutal y exagerado de Kratos al mundo real. Como si dijeran, mirad qué oscura, violenta y bestia es esta saga. Querían que el evento pareciera una especie de ritual griego extremo, muy en la línea de la imagen del personaje y de la violencia del juego. El problema es que una cosa es vender brutalidad dentro de un videojuego, y otra muy distinta plantar un cadáver real en medio de un evento promocional. Ahí fue donde todo explotó. La cabra, según las informaciones de esa época, había sido adquirida a través de un carnicero local por la empresa griega encargada del evento, pero eso no suavizó nada la reacción, cuando las fotos salieron a la luz y además aparecieron en la oficial PlayStation Store Magazine. La polémica se disparó, porque ya no era solo una anécdota rara de una fiesta privada, era una campaña asociada públicamente a Sony y a una de sus sagas más grandes. Luego llegó Hitman Absolution, que intentó provocar con un tráiler lleno de monjas en látex. En 2012, Square Enix e EO Interactive enseñaron el famoso tráiler Attack of the Saints, donde la Agente 47 se enfrentaba a un grupo de asesinas vestidas como monjas, pero no con un diseño serio o inquietante, sino con un aspecto claramente sexualizado, ropa de látex, escotes exagerados y una puesta en escena que parecía más interesada en el morbo que en el tono de Hitman. Y claro, ahí empezó el lío. El problema no fue solo que salieran monjas asesinas. Hitman siempre ha tenido personajes raros, exagerados y un punto caricaturesco. Lo que molestó de verdad fue la sensación de que el tráiler convertía a esas mujeres en puro escaparate visual para luego hacer que Agente 47 las masacrara de forma espectacular. O sea, daba la impresión de que el mensaje era: mirad qué sexy son, ahora mirad cómo las revienta. Y claro, a eso mucha gente le pareció un recurso facilón, viejo y bastante ridículo. La reacción fue tan fuerte que EO Interactive acabó pidiendo disculpas y admitiendo que no esperaban ese nivel de rechazo. De hecho, el estudio reconoció después que habían aprendido de la polémica y que necesitaban dar más contexto y trasfondo a esos personajes dentro del propio juego, porque el tráiler los dejaba como simples muñecas de látex armadas. Hasta se habló de cambios en ese nivel para intentar darles algo más de peso narrativo.
Y si eso te parece raro, espera a escuchar lo de Turok Evolution. Y es que volvemos otra vez con Acclaim, que en aquella época ya era famosa por hacer campañas absurdamente llamativas. Lanzó una promoción en la que ofrecían $10.000 en bonos de ahorro a los padres que pusieran Turok a su hijo recién nacido. Y no contentos con eso, también hicieron otra promo en Reino Unido, ofreciendo dinero y una Xbox a quien se cambiaría legalmente el nombre a Turok. O sea, no era una broma aislada, era parte de una estrategia entera basada en hacer locuras para que la prensa hablara del juego, aunque fuera por lo ridículo de la idea del marketing. ¿Y por qué hicieron eso? Porque Turok Evolution no era solo un lanzamiento más, era un intento de devolver relevancia a una saga que ya no tenía el mismo impacto que en la era de Nintendo 64. Entonces, Acclaim pensó lo de siempre: si no podemos llamar la atención solo con el juego, vamos a montar una campaña que parezca una noticia de coña. Y claro, funcionó, porque mucha gente no recordaba detalles del juego, pero sí recordaba la barbaridad de "te pago si te llamas Turok a tu bebé". Era publicidad de choque de la que buscaban titulares fáciles, conversación y polémica, aunque el producto quede casi en segundo plano. Pero claro, algunas campañas no fueron solo raras, fueron un problema real, como Homefront. En marzo de 2011, durante la Game Developers Conference de San Francisco, THQ organizó una especie de protesta falsa para promocionar el juego, que iba sobre una invasión coreana de Estados Unidos. Como parte del show, soltaron alrededor de 10.000 globos rojos con mensajes promocionales, intentando imitar los globos que activistas surcoreanos habían usado para enviar propaganda hacia Corea del Norte. Sobre el papel sonaba acción impactante. En la realidad, el clima les destrozó la idea. El viento y la lluvia hicieron que muchísimos globos no subieran como esperaban y terminaran cayendo en la bahía de San Francisco y otras zonas cercanas, y ahí empezó todo el caos. Vecinos, científicos y grupos ecologistas vieron como aquello no era una promo ingeniosa, sino una basura cayendo en un entorno natural súper sensible. Se criticó especialmente el peligro de las aves y fauna marina, porque los globos y sus restos podrían acabar tragados por animales o ensuciando el agua. THQ intentó defenderse diciendo que los globos eran biodegradables y que habían contratado equipos de limpieza, pero eso no calmó a casi nadie, porque aunque algo sea biodegradable, no desaparece mágicamente en 5 minutos. E incluso hubo una multa de $7.000 relacionada con el problema. O sea, querían vender un shooter explosivo y al final lo que explotó fue su propia campaña publicitaria. Luego tenemos el caso de Sony con la PSP blanca, con una campaña que intentó ser artística y acabó retirada por ser racista. En 2006, para promocionar la llegada del modelo Ceramic White de la PSP en los Países Bajos, Sony lanzó una campaña con una imagen muy agresiva. Una mujer blanca vestida totalmente de blanco sujetando con fuerza la cara de una mujer negra, vestida de negro junto al eslogan de "White is coming". Según Sony, la idea era representar el contraste entre la PSP negra original y la nueva versión blanca. Pero claro, el problema es que no parecía una comparación de consolas, parecía una imagen de dominación racial metida con calzador en una valla publicitaria, y ahí fue donde todo explotó. Muchísima gente no vio contraste de colores, vio una escena cargadísima de simbolismo racial, con una mujer blanca en posición de superioridad física y visual sobre una mujer negra. Encima, el maldito eslogan "White is coming" echó aún más gasolina al fuego, porque sonaba fatal en ese contexto. La campaña empezó a circular por internet, saltó a los foros y webs de videojuegos y a medios más grandes, y la polémica se hizo internacional en cuestión de días. Incluso hubo críticas públicas de organizaciones y figuras políticas en Estados Unidos, que la calificaron de insensible y racista. Y al final Sony acabó retirando la campaña en Holanda. Pero si hay algo que define a esa época es intentar impactar y a cualquier precio, y nadie como Shadow Man Second Coming. Lo de Shadow Man fue una de esas campañas que te hacen pensar que en algún momento alguien en una sala dijo una barbaridad y en vez de echarse a reír los demás respondieron "sí, adelante". Acclaim, cómo no, planteó pagar a familias para colocar publicidad del juego en lápidas reales.
Sí, en tumbas de verdad. La propia compañía defendía que, como el juego trataba temas de muerte, oscuridad y el Dead Side era una forma apropiada de llevar la promoción a otro nivel. El problema es que una cosa es vender un videojuego oscuro y otra muy distinta convertir el duelo de familias reales en espacios publicitarios. Y ahí fue donde la idea empezó a oler fatal. No se veía como una campaña atrevida ni ingeniosa, se veía como una falta de respeto enorme. Encima, Acclaim llegó a sugerir que esto podía ser interesante especialmente a familias con menos recursos, como si estuvieran vendiendo la idea de sacar dinero poniendo un anuncio sobre la tumba de un ser querido. La reacción fue malísima. Medios, público y hasta instituciones religiosas criticaron la propuesta, y la Iglesia de Inglaterra dejó claro que no permitiría algo así en sus cementerios. Al final, la campaña quedó como uno de los ejemplos más bestias de marketing de shock en videojuegos, no porque fuera brillante, sino porque era una idea tan desesperada por llamar la atención que cruzaba una línea evidente. Y hablando de situaciones peligrosas, lo de Splinter Cell Conviction fue de otro nivel. Lo de Splinter Cell Conviction en Nueva Zelanda fue una de esas campañas que sobre el papel alguien debió pensar que eran inmersivas, pero en la práctica fue una idea muy peligrosa. Para promocionar el juego en Auckland, montaron un stand en el que un actor con las manos vendadas y una pistola de imitación se acercó a clientes de un bar llamado Degree y les apuntó como si estuviera en plena escena de secuestro o amenaza real. El problema es bastante obvio, nadie de allí sabía que era publicidad. La gente no pensó, anda mira, Sam Fisher, pensó, nos van a disparar. Algunos clientes se tiraron al suelo o se escondieron bajo las mesas y varias personas llamaron a la policía. Y claro, cuando llegó la poli, llegó con armas de verdad. Ese es el punto en el que la campaña dejó de ser ridícula para volverse directamente temeraria. Según las portadas de la época, los agentes no pudieron saber que el arma era de plástico hasta que ya estaban encima del actor. De hecho, la policía neozelandesa condenó el stunt y dejó claro que este tipo de acciones podían terminar en tragedia. O sea, quisieron vender la fantasía de espionaje tenso de Splinter Cell, pero lo que hicieron fue recrear una amenaza armada de mentira en un espacio público lleno de gente que no había aceptado participar en nada. No era ingenioso, no era elegante y ni siquiera encajaba bien con lo que hace grande a Splinter Cell, que es el sigilo, la tensión y el control, no sembrar el caos en un bar. Aunque a veces el escándalo fue más inteligente, como en Dead Space 2. Lo de Dead Space 2 con la campaña de Your Mom Hates Dead Space 2 fue una campaña de marketing que funcionaba con una idea muy simple y bastante tramposa. Si el juego era tan bruto, tan sangriento y tan incómodo de ver, ¿quién mejor para demostrarlo que un grupo de madres escandalizadas? EA reunió a varias madres, les enseñó escenas especialmente bestias de Dead Space 2, grabó sus caras de horror y mostró anuncios con sus reacciones. El mensaje fue muy claro: si tu madre lo odia, a ti te va a encantar. Incluso montaron una acción en redes para que la gente enseñara el juego a sus madres y subiera sus reacciones con el hashtag MyMomHatesDeadSpace2. O sea, no estaban vendiendo solo un survival horror, estaban vendiendo la idea de que jugarlo era casi un acto de rebeldía. ¿Y por qué hicieron eso? Pues porque Dead Space 2 era un juego para mayores de 18 años, muy violento, y EA necesitaba que destacara entre un montón de lanzamientos grandes. Como no podían enseñar según qué escenas de forma tan libre en la publicidad tradicional, decidieron convertir la reacción al juego en el propio anuncio, y además apuntaban a un público muy concreto: jóvenes adultos para los que la desaprobación de su madre sonaba casi como un sello de autenticidad. Era una campaña provocadora, un poco gamberra, y diseñada para que se compartiera sola por internet. De hecho, en premios de publicidad se presentó justo así, como una forma de llegar a un público cínico usando la desaprobación materna como medida de lo guay. Y terminamos este vídeo con Dante's Inferno. Durante el E3 de junio del 2009, aparecieron fuera de la feria varios supuestos manifestantes religiosos con pancartas contra el juego, diciendo que era blasfemo, sacrilegio y poco menos para una puerta directa al infierno. Habían carteles del estilo "Trade in your PlayStation for a PlayStation" y mensajes contra EA por adaptar la obra de Dante a una forma tan bestia. Al principio parecía una protesta real, de esas que montan polémica sola, pero
poco después se supo la verdad. No eran manifestantes reales, eran actores contratados como parte de una campaña promocional de EA. ¿Y por qué hicieron algo así? Pues porque querían exactamente eso, que la gente hablara del juego aunque fuera por escándalo. Dante's Inferno no era una saga gigante como God of War, así que necesitaban hacerse notar y a lo bruto. Y entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea de fabricar una polémica religiosa falsa para vender el juego como algo prohibido, provocador y peligroso. El mensaje era muy claro: si hasta los religiosos se escandalizan, este juego tiene que ser una salvajada. El marketing de shock, pero del más calculado posible, buscando titulares fáciles y ruido gratis en plena semana del E3. Y después de ver todo esto, queda bastante claro que el marketing en los videojuegos no siempre ha sido cuestión de creatividad. Muchas veces ha sido cuestión de ver hasta dónde podían llegar sin que todo explotara. Porque sí, algunas de estas campañas lograron exactamente lo que querían, que habláramos de ellas, pero otras cruzaron líneas que hoy directamente serían imposibles. ¿Cuál de todas estas campañas te parece la más surrealista y cuál crees que directamente se pasó demasiado? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado este tipo de vídeos, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, compártelo y suscríbete si no lo estabas. Y si quieres comprarte juegos bastante baratillos, echa un vistacito aquí abajo en la descripción o al comentario fijado, porque te los vas a encontrar en EVA muy baratillos. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.